Enquiridión, el manual de Epicteto. Prólogo. Epicteto, filósofo de la Estoa, nació en el año 50 de Cristo en Hierápolis, ciudad de Roma. Liberto del liberto Epafrodito, secretario de Nerón. Tiene por lema: abstente de pasiones, afectos y opiniones. Supera su defecto físico, cojera por reuma, como superándose a sí mismo, tal que a los 43 años comienza su vida pública como filósofo en la Nicópolis, fundando una escuela para la que trabaja durante más de 40 años. El estoicismo, fundado por Zenón de Elea, era un movimiento del pensamiento que se oponía a la tiranía de Calígulas y Nerones, razón por la que los estoicos, tanto ciudadanos o estoicos como esclavos o cínicos, fueron expulsados de Roma hacia el año 71. Por otra parte, Saulo de Tarso, luego llamado Pablo, era estoico, y después de Yeshua, los llamados cristianos mantenían elementos de la Estoa en su doctrina, tal que no se sabe si ésta nace de estos o estos la adoptan como filosofía, hecho que además revela un factor explicatorio de la animadversión romana contra Yeshua y los judíos de ese entonces. Arriano, uno de los discípulos de Epicteto, quien hubiese tomado notas para sí de las palabras del maestro, publica, cuando ya probablemente el maestro había muerto, el Enquiridón o manual de la Estoa. El autor nos lleva fundamentalmente por la aplicación lógica de las estoas derivadas de algunas cosas de las que existen en el mundo dependen de nosotros, otras no. De nosotros dependen nuestras acciones, son opiniones, inclinaciones, deseos y aversiones. De nosotros no dependen lo que no es nuestra propia acción, el cuerpo, bienes, reputación, honra. Las cosas que dependen de nosotros son, por naturaleza, libres. Nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, son esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y enteramente ajenas. Manteniendo el principio según el cual solo nos compete lo que depende de nosotros, por lo tanto, no solamente somos libres por naturaleza, sino que nada que no sea de nuestro deseo nos atañe. Es decir, nada nos mueve del lugar elegido para vivir en tanto estemos sujetos a este deseo. La libertad no existe sino en el sentido de liberarse de sus propias tonterías, es decir, de todo lo que no depende de nosotros. Hay, no obstante, otro camino a elegir, el de las riquezas, honores y competiciones, el de ser reconocido y amado por otros. En tal caso, ha de atenerse uno a las consecuencias de su elección, consecuencia no otra que la de la humillación y el caos. La elección del camino del reconocimiento propio del deseo lleva consigo la libertad. La elección del camino del deseo de reconocimiento lleva consigo, si bien riquezas y honores, estos son solo oropel, con el que se tapa el caos y el sufrimiento. Ninguno de los dos caminos es fácil. El autor lleva prudente y bellamente al camino del reconocimiento del deseo y al mantenerse allí, en ese lugar, poniendo ejemplos, haciendo llamada a lo que otros autores, como Sócrates, por ejemplo, han dicho, y realizando elaboraciones propias a partir de aquellas.
El camino por el que invita no se logra sin el conocerse a sí mismo. Se diría, es un constante saber sobre sí mismo que conlleva a un saber sobre los otros. En fin, hay que leer el texto, dejarse atravesar por la enseñanza y sacar conclusiones propias. Uno, depender. En cuanto a todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros, otras no dependen de nosotros. De nosotros dependen nuestras opiniones, nuestros movimientos, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras aversiones. En una palabra, todas nuestras acciones. Las cosas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes, la reputación, la honra. En una palabra, todo lo que no es nuestra propia acción. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres. Nada puede detenerlas ni obstaculizarlas. Las que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y a 1000 inconvenientes y enteramente ajenas. Recuerda, pues, que si tú crees libres a las cosas por naturaleza esclavas y propias a las que dependen de otro, encontrarás obstáculos a cada paso, estarás afligido, alterado, e increparás a Dios y a los hombres. En cambio, si tú tienes a lo que te pertenece como propio y a lo ajeno como de otro, nunca nadie te forzará a hacer lo que no quieres, ni te impedirá hacer lo que quieres. No increparás a nadie, ni acusarás a persona alguna. No harás ni la más pequeña cosa que no desees. Nadie entonces te hará mal alguno, y no tendrás enemigos, pues nada aceptarás que te sea perjudicial. Aspirando entonces a tan grandes bienes, recuerda que tú no debes trabajar mediocremente para lograrlos, y que, en lo que concierne a las cosas exteriores, debes enteramente renunciar a algunas y diferir otras. Pues si buscas armonizarlas y ambicionas estos bienes y también riquezas y honores, quizá no obtengas ni siquiera estos últimos por desear también los otros. Pero con toda seguridad no obtendrás los únicos bienes con los que logras tu libertad y felicidad. Así, ante toda fantasía perturbadora, está presto a decir: tú no eres sino una imaginación, y en absoluto eres lo que parece. Enseguida, examínala con atención y ponla a prueba. Para ello, sírvete de las reglas que tienes, principalmente con esta primera, que es, a saber, de si la cosa que te hace penar es del número de aquellas que dependen de nosotros o de aquellas que no están en nuestro poder. Di sin titubear: esa en nada me atañe. 2. Desear. Recuerda, pues, que el objeto de tus deseos es obtener lo que tú deseas, lo que anhelas. Tú no te lamentarás de nadie, no acusarás a nadie, no harás nada, ni siquiera la cosa más pequeña, sin que corresponda a tu deseo. Entonces, nadie te hará mal, y no tendrás enemigos, pues nada que no desees te motivará. Y que el objeto de tus temores es evitar lo que temes. Quien no logra lo que desea es desafortunado, y quien cae en lo que teme es miserable.
si no rechazas sino lo que no corresponde a tu verdadero bien y que depende solo de ti, entonces nunca caerás en lo que no deseas. En cambio, si te empeñas en huir de lo que temes, como la muerte, la enfermedad, la pobreza, serás miserable. Si tal ha sido tu elección, conduce entonces tus miedos y pásalos de las cosas que no dependen de nosotros a las que sí dependen. Y en cuanto a los deseos, suprímelos enteramente por el momento. Pues si tú deseas alguna cosa que no está en nuestro poder, necesariamente estarás fracasado. Y en cuanto a las cosas que están en nuestro poder, no estás en estado aún de saber cuál es la que deseas. Mientras lo sabes, conténtate por el momento con escucharte y analizar las cosas, pero lentamente, siempre con reservas y sin prisa, pero sin pausa. Tres. Verdad. Ante cada una de las cosas que te divierten, que sirven para tus necesidades o que amas, no olvides decirte a ti mismo lo que ellas verdaderamente son, incluso para las cosas más insignificantes. Si amas un cántaro, dítelo que amas un cántaro, y si él se estropea, tú no te perturbarás. Si amas tu hijo o tu mujer, dítelo a ti mismo que amas a un ser mortal, que si acaba por morir, no te turbarás. 4. Herencia. Cuando estés por emprender alguna cosa, pon en tu pensamiento lo que para ti es la cosa que tú vas a hacer. Si vas a bañarte, represéntate lo que ordinariamente pasa en las piscinas públicas, que allí se tira al agua, que allí empujan, que allí se dicen injurias, que allí se roba. Irás, después de esto, con toda probabilidad, a lo que vas, si te dices esto: deseo bañarme, pero también deseo conservar mi libertad y mi independencia, verdadera herencia de mi naturaleza. Y así con cada cosa que llegue, pues de esta manera, si algún obstáculo impide que te bañes, harás rápidamente esta reflexión: no quería solamente bañarme, sino también conservar mi libertad y mi independencia, y no las conservaría si me altero. 5. Opinar. Lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Por ejemplo, la muerte no es algo terrible, pues si lo fuera, a Sócrates le hubiera parecido terrible. Por el contrario, lo terrible es la opinión que de la muerte sea terrible. Por lo que, cuando estamos contrariados, turbados o tristes, no acusemos a los otros, sino a nosotros mismos, es decir, a nuestras opiniones. Acusar a los otros por nuestros fracasos es de ignorantes. No acusar más que a sí mismo es de hombres que comienzan a instruirse. Y no acusar ni a sí mismo ni a los otros es de un hombre ya instruido. 6. Bienes. No te jactes de ningún mérito ajeno. Si un automóvil dice con orgullo: soy bello, sería soportable. Pero tú, cuando dices con orgullo: tengo un bello automóvil, sabrás que es de tener un bello auto de lo que te jactas. ¿Qué hay ahí, pues, que sea tuyo? El uso que haces de tu fantasía. Es por lo que, cuando en el uso que haces de tu fantasía sigas la naturaleza, entonces
podrás enorgullecerte de un bien que es tuyo. 7. Desear. Así como en un viaje por mar, cuando tu barco entra a un puerto y se te envía por agua, puedes por el camino recoger mariscos o acumular champiñones, pero no alejas tu pensamiento del barco, volteando seguido la cabeza, temeroso de que el capitán no te llame, y si te llama, sea preciso arrojarlo todo y correr, a fin de que, al hacerte esperar, no tengas que ser arrojado al barco, atado de pies y manos como a una bestia. Es lo mismo en el camino de esta vida. Si, en lugar de un marisco o de un champiñón, se te da una mujer o un niño, tú puedes tomarlos, pero si el capitán te llama, es preciso correr al barco y dejar todo sin mirar atrás. Y si eres viejo, no te alejes mucho del navío, no sea que si el capitán llega a llamarte, no estés en estado de seguirlo. 8. Desear. No pidas que las cosas lleguen como tú las deseas, sino deséalas tal como lleguen y prosperarás siempre. 9. Libertad. La enfermedad es un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad, a menos que ésta sea debilitada. Soy discapacitado. He aquí un impedimento para mis pies, pero en lo absoluto para mi voluntad. Para todos los accidentes que te lleguen, dítelo de este modo, y encontrarás que este es un impedimento para cualquier otra cosa, y no para ti. 10. Virtud. En cada cosa que se presente, recuerda entrar en ti mismo y buscar allí alguna virtud que tengas para hacer uso adecuado de este objeto. Si ves a un joven o a una niña bellos, encontrarás para tales objetos una virtud. Abstenerte. Si es algo que fatiga algún trabajo, encontrarás coraje. Si son injurias, afrentas, encontrarás resignación y paciencia. Si así te acostumbras a desplegar en cada accidente la virtud que la naturaleza te ha dado para el combate, tus fantasías no te cautivarán nunca. 11. Perder. Nunca digas respecto a nada, lo he perdido, sino lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Lo has devuelto. ¿Ha muerto tu mujer? La has devuelto. ¿Te han robado la tierra? También esto has restituido. Pero aquel que la ha tomado es un malvado. ¿Y a ti qué te importan las manos por las cuales aquel que te la ha dado ha querido retirártela? Mientras él te la deje, úsala como algo que no te pertenece, como los turistas disfrutan los hoteles. 12. Renunciar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, deja razonamientos como estos. Si descuido mis negocios, pronto estaré arruinado y no tendré de qué vivir. Si no llamo la atención a mi empleado, se tornará perezoso. Pues vale más morir de hambre después de haber desterrado las preocupaciones y los miedos que vivir en la abundancia con inquietud y temor. Más vale que tu empleado sea perezoso a que tú seas miserable. Comienza entonces por las pequeñas cosas. ¿La lámpara se te ha caído? ¿Se te ha perdido algo? Dítelo. Este es el precio con el que se compra la tranquilidad. Es este el precio con el que se compra la libertad. Nada es gratuito. Cuando llames a tu empleado, piensa que él no puede entenderte
o que, habiéndote entendido, no puede hacer lo que le has pedido. Pero dirás tú: mi empleado abusará de mi paciencia y se tornará incorregible. Sí, pero tú te fortalecerás, pues gracias a él aprenderás a ponerte por fuera de toda inquietud o turbación. 13. Criticar. Si quieres progresar en el estudio de la sabiduría, no rehuses en las cosas exteriores pasar por lerdo y por insensato. No busques pasar por sabio. Y si pasas por un personaje en la mente de algunos, desconfía de ti mismo, pues sábete que no es fácil conservar las dos cosas a la vez: tu voluntad conforme a la naturaleza y las cosas ajenas, sino que es preciso descuidar lo uno si te atareas en lo otro. 14. Libertad. Depender. Si quieres que tus hijos y tu mujer y tus amigos vivan siempre, estás loco, pues quieres que las cosas que no dependen de ti dependan y que lo ajeno sea tuyo. Igual, si quieres que tu empleado no cometa falta alguna, estás loco, pues él es tu colaborador y no tú su colaborador. Esta es una buena razón. Si quieres no frustrar tus deseos, tú puedes solo desear lo que depende de ti. El único amo es el deseo. El verdadero amo de cada uno de nosotros es aquel que tiene el poder de darnos o no, quitarnos o no, lo que deseamos o no. Todo hombre, entonces, que quiere ser libre, no desea y no rechaza nada que dependa de otros; de lo contrario, necesariamente será esclavo. 15. El banquete. Recuerda que debes conducirte en la vida como en un banquete. Un plato ha llegado hasta ti. Extiende tu mano sin ambición. Tómalo con modestia. Se aleja. No lo retengas. No ha llegado aún. No lances desde lejos tu deseo, sino que espera a que el plato esté a tu lado. Pórtate así con los amigos, con una mujer, con los cargos y las dignidades, con las riquezas, y serás digno de ser admitido en la mesa de los dioses. Y si solo tomas lo que se te ofrece y sabes contentarte con lo poco que es necesario sin ceder a la envidia, entonces no solo serás convidado por los dioses, sino su igual, y reinarás con ellos. Fue trabajando así que Diógenes, Heráclito y algunos otros merecieron ser llamados hombres de Dios, como en efecto eran. 16. Compartir. Cuando ves a alguien llorar, sea porque está de duelo, sea porque sus hijos están lejos, sea porque ha perdido sus bienes, pon cuidado de que, llevado por tu fantasía, ésta te seduzca y persuada de que ese hombre es, efectivamente, desafortunado a causa de cosas ajenas, sino que haz en ti mismo esta distinción, que lo que le aflige no es el suceso acaecido, pues a otro no lo aflige, sino su opinión sobre el mismo. Si, por lo tanto, es necesario llorar con él y compartir su dolor al escuchar su opinión, ten cuidado que tu compasión no pase a tus adentros y que no quedes tú verdaderamente afligido. 16. Compartir. Cuando ves a alguien llorar, sea porque está de duelo, sea porque sus hijos están lejos, sea porque ha perdido sus bienes, pon cuidado de que, llevado por tu fantasía,
ésta te seduzca y persuada de que este hombre es efectivamente desafortunado a causa de cosas ajenas, sino que haz en ti mismo esta distinción, que lo que le aflige no es el suceso acaecido, pues a otro no lo aflige, sino su opinión sobre el mismo. Si, por tanto, es necesario llorar con él y compartir su dolor al escuchar su opinión, ten cuidado de tu compasión no pase a tus adentros y que no quedes tú verdaderamente afligido. 17. Rol. Acuérdate que eres actor en una obra teatral, larga o corta, en que el autor ha querido hacerte entrar. Si él quiere que juegues el rol de un mendicante, es preciso que lo juegues tan bien como te sea posible. Igual que si quiere que juegues el rol de un cojo, un príncipe, un hombre del pueblo, pues eres tú quien debe representar el personaje que te ha sido dado, pero es otro a quien le corresponde elegírtelo. 18. Presagiar. Cuando ves un gato negro bien de mañana, que tu fantasía no te lleve, sino tú mismo distingue y di: por este augurio ningún mal presagio me atañe, los infortunios atañen a mi cuerpo, a mis bienes, a mi reputación, a mis hijos, a mi mujer. Por mi parte, solo hay buenos presagios, si lo deseo, pues cualquier cosa que llegue, depende de mí el obtener de ella alguna enseñanza que me aproveche. 19. Envidiar, despreciar. Tú puedes ser invencible si no te enganchas en combate alguno cuya victoria no dependa de ti. Cuídate de que viendo a alguien colmado de honores o elevado a un gran poder o floreciendo de alguna manera, cuídate de, repito, al ser llevado y seducido por tu fantasía, cuídate de creerlo feliz. Pues si la esencia de lo verdadero consiste en cosas que no dependen de nosotros, ni la envidia, ni la emulación, ni los celos tendrán cabida. Y tú mismo no querrás ser ni negociante, ni político, ni vedette del cine, sino libre. Pero una sola vía lleva a esto: el desprecio de todo lo que no dependa de nosotros. 20. Ultrajar. Recuerda que no es ni quien lanza injurias, ni quien golpea lo ultrajante, sino que la opinión de injuriosas que te has hecho de estos, acciones y agentes de la acción, es lo que las hace ver como de gentes de quienes has recibido ultraje. Cuando alguien entonces te ofenda e irrite, sábelo que no es ese alguien quien te irrita, sino tu opinión. Esfuérzate entonces, ante todo, de no dejarte llevar por tu fantasía, pues una vez ganes tiempo y alguna dilación, serás más fácilmente amo de ti mismo. 21. Morir. Que de la muerte y el exilio y de todas las otras cosas que parecen terribles, seas de ellas consciente, sobre todo de la mortalidad, y tú no darás cabida a bajos pensamientos y no desearás nada con ardor. 22. Filosofar. ¿Quieres devenir filósofo? Prepárate desde ahora a ser ridiculizado y persuádete de que las gentes ordinarias quieren de ti burlarse y decirte: de un día para otro se volvió filósofo. ¿De dónde acá tanta arrogancia? Desde ti, que no haya soberbia, pero ataréate fuertemente en las máximas que mejores te hayan parecido
y las más bellas. Y recuerda que si perseveras en tus propósitos, aquellos que en principio se burlaron de ti, enseguida te aceptarán, mientras que si cedes a sus insultos, serás doblemente burlado. 23. Aparecer. Si llegas alguna vez a volverte hacia las cosas externas, sábete que has perdido el rumbo acertado. Conténtate, pues, en toda circunstancia, con ser filósofo, y si además quieres parecerlo, conténtate de parecerlo a tus propios ojos, y esto será suficiente. 24. Depender de ti. Que pensamientos y razonamientos como permaneceré despreciado, jamás seré alguien en el mundo, no te preocupen nunca, pues si el desprecio es un mal, tú no puedes estar en el mal por medio de ajeno, no más que en lo feo. Depende de ti ser nombrado en un puesto prestigioso. ¿Depende de ti ser invitado a una fiesta? En absoluto. ¿Cómo puede entonces ser esto un desprecio y un deshonor para ti? ¿Cómo puede ser que no seas alguien en el mundo, tú, que no puedes ser más que de lo que de ti depende y de lo que tú puedas responder con la mayor consideración? Pero no tendré recursos para proteger a los míos. ¿Qué significa tener recursos? ¿Que tú no les darás dinero? ¿Que no les invitarás a pasar vacaciones contigo? ¿Quién te ha dicho que estas cosas son del número de aquellas que están en nuestro poder y que no pertenecen más que a nosotros? ¿Y quién puede dar a los otros lo que no puede darse a sí mismo? Adquiere bienes, dirán, para que nosotros los tengamos. Si puedo adquirir sin perder el pudor, la modestia, la fidelidad, la magnanimidad, muéstrame el camino que hay que tomar para ser rico y lo seguiré. Pero si quieres que yo pierda mis verdaderos bienes a fin de adquirir falsos, ve por ti mismo cuál desigual si tienes la balanza y hasta qué punto eres ingrato y desconsiderado. ¿Qué es lo que más amas? ¿El dinero o un amigo sabio y fiel? Ayúdame entonces a adquirir virtudes y no exijas que haga cosas que me harían perderme. Pero dirás aún, mi ciudad no tendrá de mí mis servicios. ¿Cuáles servicios? ¿No recibirás acaso tus dones? ¿No tendrá de mí un nuevo hospital? ¿Y qué con eso? Basta con que cada uno en su estado haga lo suyo. Pero si, por tu ejemplo, tú das a tu ciudad otro habitante sabio, modesto y fiel, ¿no le prestarás servicio alguno? En verdad le darás uno, y uno muy grande. ¿No le serás entonces inútil? ¿Qué puesto dices tendré en la ciudad? Aquel que puedas obtener conservándote fiel y modesto. Pero si, queriéndola servir, pierdes tus virtudes, ¿qué servicio le brindarás cuando devengas imprudente y desvergonzado? 25. Comprar y vender. Han preferido a alguien más que a ti en una recepción, en un consejo de administración, en una visita. Si estos son bienes, debes alegrarte de que al otro le hubiesen llegado, y si son males, no te aflijas de que tú hayas sido eximido. Pero recuerda que, no haciendo para obtener las cosas que no dependen de nosotros, lo mismo que aquellos que las obtienen, es imposible que seas igualmente recompensado. Pues, ¿cómo aquel que no va nunca a tocar la puerta de un hombre rico y poderoso ha de ser igualmente tratado
que aquel que va allí todos los días, aquel que no le corteja que aquel que sí, aquel que no cesa de alabarlo que el que no lo elogia. Eres entonces injusto e insaciable, sí, no dando las cosas con las cuales se compran los favores, quieres obtenerlas gratis. ¿En cuánto se venden las lechugas en el mercado? 1.000 pesos colombianos. Si entonces tu vecino da 1.000 pesos y se lleva una lechuga, no te imagines tener que dar menos que él, pues si él tiene su lechuga, tú tienes tus 1.000 pesos, que tú no has dado. Es lo mismo en esto. ¿No has sido tú invitado a un aniversario? Pues es que no has pagado al anfitrión el precio por el que vende su comida. Lisonjas, servilismo, complacencia, dependencia. Da entonces el precio si te interesa el objeto que se vende. Pero si, sin pagar el costo, quieres tener la mercancía, eres insaciable e injusto. ¿No tienes algo que ocupe el lugar de este aniversario en que no has estado? Verdaderamente vale más que esta fiesta el no haber alabado a aquel que no hubieras querido alabar y no haber sufrido el orgullo e insolencia de quienes custodian a su puerta. 26. Desear. Podemos aprender sobre la naturaleza del deseo a partir de las cosas sobre las cuales no discordamos unos de otros. Por ejemplo, cuando un esclavo de otro amo ha roto un utensilio o alguna otra cosa de éste, no dejas de decirle, para consolarlo, que ha sido un accidente común. Sábete entonces que cuando se rompa algo que es tuyo, es preciso que tú estés tan tranquilo como cuando lo de tu vecino ha sido roto. Lleva esta máxima a las cosas más importantes. Cuando el hijo o la mujer de otro muere, no hay nadie que no diga que así es la vida. Pero cuando se trata de los hijos a la mujer propia, no se escucha más que lágrimas, gritos, gemidos. Que soy de malas, que estoy perdido. Es preciso, entre tanto, acordarse de los sentimientos que experimentamos cuando los mismos accidentes le pasan a otros. 27. El mal no existe. Así como no se coloca un blanco para desacertarlo, de igual manera no se genera en el mundo una naturaleza del mal. 28. Pensamiento positivo. Si alguien confiara el cuidado de tu cuerpo al primero en llegar, te indignarías. Y cuando tú mismo abandonas tu alma al primero en llegar, a fin de que, si te injuria, tu alma será confundida y turbada, ¿no te avergüenzas de ello? 29. Deliberar. En todo asunto, antes de emprenderlo, mira bien lo que le precede y lo que le sigue, y sólo después de tal examen, empréndelo. Si no observas esta conducta, tendrás en principio placer en lo que hagas, pues no tendrás en cuenta lo que sigue, pero al final, cuando aparezcan las dificultades, estarás lleno de confusión. Querías vencer en los Juegos Olímpicos, también yo, en verdad, pues vaya qué hermoso. Pero examina bien de antemano lo que precede y lo que sigue a una empresa semejante. Puedes emprenderla después de este examen. Tendrás que someterte al régimen disciplinario y alimenticio y abstenerte de golosinas, hacer ejercicios en las horas señaladas, haga frío o calor, beber agua y vino, solo moderadamente. En una palabra, es preciso librarse sin reserva a los ejercicios diarios como si del médico se tratase,
y después de todo esto, participar en los juegos. Allí puede ser herido, desconyuntadas las piernas, ser humillado y después de todo esto, ser vencido. Cuando hayas sopesado todo esto, ve, si tú quieres, hazte atleta. Si no tomas precauciones, solo harás tonterías y payasadas como los niños que tan pronto como son atletas son futbolistas, ahora son llevados por los medios de comunicación, comediantes, y un instante después representan tragedias. Así también tú serás tan pronto atleta como futbolista, después de todo aquello filósofo, y en el fondo de tu alma no serás nada. Como un payaso, imitarás todo lo que quisieras hacer y cada vez te gusta algo distinto, pues a nada de esto has llegado con reflexión, sino que actúas temerariamente sin ninguna consideración ni guía, sino por el solo azar y capricho. Así es como muchos, habiendo visto o escuchado hablar a un filósofo como Éufrates, aunque ¿quién es capaz de hablar como él?, quieren también ellos hacerse filósofos. Amigo mío, considera primero la naturaleza del asunto que emprenderás y luego examina tu propia naturaleza para ver si ella es tan fuerte como para llevar esa carga. ¿Quieres correr la maratón o ser jugador de fútbol? Mira tus brazos, considera tus muslos, examina tu región lumbar, pues no nacimos todos para la misma cosa. ¿Quieres ser filósofo? Piensa si al abrazar tal oficio podrás comer como los otros, beber como ellos, renunciar como ellos a los placeres. Debes velar, trabajar, apartarte de tus familiares y amigos, soportar el desdén del joven esclavo, las burlas de todos, ser excluido de honores, cargos, magistraturas, en una palabra, hasta del menor asunto. Reflexiona sobre ello y ve si tú quieres pagar este precio, la tranquilidad, la libertad, la constancia. Si no, aplícate a otra cosa y no hagas como los niños. No seas hoy filósofo y mañana político, luego negociante y después ministro. Estas cosas no concuerdan. Es preciso que seas solo un hombre, y un solo hombre más o menos lúcido. Es preciso que te apliques a lo que tu alma desea o a lo que tu cuerpo anhela. Es preciso que trabajes en adquirir bienes interiores o bienes exteriores, es decir, que es preciso que soportes el carácter de un filósofo o el de un hombre común. ¿Cuál es tu principio rector? 30. Lugar. El deber se mide en general por las relaciones en las que encontramos nuestro lugar. ¿Es tu padre? Te ordena atenderle y obedecerle en todo, sufrir sus reprimendas y sus malos tratos. Pero es un mal padre. ¿Y qué, amigo mío? ¿Es que la naturaleza te unió necesariamente a un buen padre? No, ella te unió simplemente a un padre. Tu hermano es injusto. Conserva, no obstante, respecto de él, tu rango de hermano y no mires lo que él hace, sino lo que tú debes hacer y el estado en que encuentras tu libertad. Mira si haces lo que la naturaleza quiere que hagas, pues otro no te ofenderá ni te herirá nunca si tú no lo deseas. No serás herido sino cuando tú creas serlo. Por este medio entonces estarás contento siempre de tu vecino, de tu colega, de tu patrón, si tú te acostumbras a tener estas relaciones naturales presentes siempre ante tus ojos. 31. Piedad. Sábete que el principio y el fundamento de las religiones
consiste en tener de Dios opiniones rectas y sanas, como de que Él existe y sostiene con su amor todo cuanto ha sido creado, que Él gobierna el mundo de conformidad con las leyes de lo que existe, con sabiduría y amor, que tú estás aquí para descubrirlo y acceder de voluntad y de corazón a las cosas como que de Él provienen. De esta manera no te quejarás nunca de Dios y no le acusarás de abandonarte, sino que buscarás en las cosas el designio de Él. Pero estos sentimientos solo puedes lograrlos renunciando a todo lo que no depende de nosotros y constituyendo como bienes todo lo que de ti depende. Pues si tomas por bien, no por mal, alguna cosa que de ti no depende necesariamente, tus deseos quedarán frustrados y caerás en lo que temes, quejándote entonces y odiando a los que crees causantes de tu malestar. Pues todo animal ha nacido para aborrecer y para huir de lo que le parece malo o dañino y de lo que lo causa, y para amar lo que le parece útil y bueno y lo que lo causa. Es entonces imposible que aquel que cree ser perjudicado por algo se alegre del perjuicio y ame lo que lo causa. He aquí de donde viene el que un hijo llene de reproches e injurias a su padre, cuando su padre no lo hace parte de lo que son los bienes. He aquí lo que hizo enemigos irreconciliables a Eteocles y Polinices. Ellos toman el trono como un gran bien. He aquí lo que hace que el agricultor, el piloto, el comerciante maldigan a Dios. Y he aquí, en fin, la causa de las murmuraciones de aquellos que pierden sus mujeres y sus niños. Pues allí donde está lo útil, también está la piedad. Así pues, todo hombre que tiene cuidado de regular sus deseos y sus aversiones según las reglas prescritas, tiene cuidado de nutrir y aumentar su piedad. En sus oraciones y en sus ofrendas, cada uno debe seguir la costumbre de su país y hacerlo con pureza, sin parsimonias ni negligencias, sin irreverencia, sin mezquindad, ni gastando más de lo que se puede. 32. Adivinar. Cuando vas al astrólogo, recuerda que tú ignoras el futuro y que vas a aprenderlo. Pero también recuerda, si eres filósofo, que vas a consultar aquello que de ti depende, pues de lo que no depende de ti es desde todo punto necesario que para ti no sea ello ni un bien ni un mal. No lleves pues al ir donde el adivino inclinación o aversión alguna por ninguna cosa del mundo. Tampoco temblarás, sino que estarás persuadido y convencido de que todo lo que te llegare es indiferente y no te atañe, y que de cualquier naturaleza que esto sea, dependerá de ti el hacer buen uso de ello. Esto nadie puede impedírtelo. Ve pues con confianza, como si fuese Dios a quien te aproximas, que sea Él de quien recibas algún don. Por demás, cuando se te haya dado algún consejo, recuerda que son los consejeros a quienes tú has recurrido y que son de ellos las órdenes que desobedecerás o no. No se va al astrólogo, tal como lo recomendó Sócrates, más que por aquellos casos en que por ninguna forma de razonamiento o arte pudo conocerse lo que se pretende. De modo que cuando debas compartir algún peligro por un amigo o por la patria, no habrás de consultar al adivino para saber si hay que hacerlo. Pues si el adivino te declara que la configuración de tu cielo astrológico es malo,
que este signo te presagia o la muerte, o heridas, o el exilio. Pero la razón opta, a pesar de todas estas cosas, que se debe socorrer al amigo y exponerse por su patria. Fíate entonces de un adivino aún más grande que aquel que consultaste. Obedece a Apolo, que echó del templo a uno que, pudiendo, no libró a su amigo de un asesinato. 33. Saber hacer. Guarda frecuente silencio. No digas más que las cosas necesarias, y dilas en pocas palabras. Cuando la ocasión lo exija, habla, pero no de cosas triviales y comunes. No hables ni de juegos de fútbol, ni de la lotería, ni de estrellas de cine, ni de bebidas, ni de comer, que son tema de conversación ordinaria. Sobre todo, no hables nunca de persona alguna, ni para injuriarla, ni para alabarla, ni para hacer comparaciones. Si pueden entonces, haz caer por tu discurso la conversación de tus amigos sobre lo que es decente y conveniente, y si te encuentras con extraños, cállate. No rías ni mucho, ni frecuente, ni con exceso. Evita, si se puede del todo, el juramento, y si no, según lo permitan las circunstancias. Sábete que si alguno en estos convites es impuro, aquel quien con él se roce, por limpio que sea, será igualmente impuro. En lo que respecta al cuerpo, solo usa lo estrictamente necesario cuando las necesidades del alma lo demanden. Por ejemplo, el alimento, el vestido, el techo, la servidumbre, y excluye lo que lleve a ostentación o molicie. Con respecto a los placeres del amor, abstente, si puedes, antes del matrimonio, y si gustas de ellos, que al menos sea según la ley. Pero no seas severo con aquellos quienes los usan, no los reprendas ni censures, ni te vanaglories de tu continencia. Si alguien te hiciere saber que un individuo habla mal de ti, no te defiendas ni refutes lo que haya dicho, sino que responde: aquel que ha dicho aquello de mí ignora sin duda mis otros defectos. De lo contrario, no habría dicho solo estos. No es necesario, en absoluto, ir de seguido al cine y a los juegos deportivos, y asistes en alguna ocasión, no te preocupes, sino por ti mismo. Esto es, quieres solo que suceda lo que suceda y que venza solo el vencedor, porque así no tendrás tropiezo. Evita el gritar o burlarte o conmoverte por algo o por alguien, y una vez te hayas alejado, no hables mucho de lo que has visto, pues esto no serviría para corregir tus errores, ni te tornaría un hombre más honesto, ya que estas largas entrevistas testimonian que sólo el espectáculo ha llamado tu atención. No vayas ni a los espectáculos ni a las piezas de teatro, o al menos no sin motivo. Pero si allí te encuentras, guarda gravedad y compostura, y no muestres desagrado. Cuando debas conversar con alguien, sobre todo con quienes se consideran superiores en la ciudad, proponte a ti mismo la pregunta sobre lo que hubieran hecho en tal ocasión Sócrates o Zenón. Por este medio no estarás embarazado por hacer lo que es tu deber y por usar convenientemente lo que ocurra. Cuando visites a alguien poderoso, imagínate de antemano que no le encontrarás en casa, o que se negará, o que no se dignará abrirte la puerta, o que no se ocupará de ti. Si, a pesar de esto, debes allí ir, soporta lo que llegue y no te digas «no valía la pena», pues es lenguaje de un hombre vulgar,
de un hombre sobre el que las cosas exteriores tienen mucho poder. En las conversaciones ordinarias evita recordar muy a menudo y sin medida algunos de tus hechos o peligros por los que has pasado, pues el oír tales cosas no agrada a los demás, ni a ti mismo el recordarlas. Evita incluso jugar el papel de hazme reír. Uno es inducido por tal vía a deslizarse en el género de aquellos que no son filósofos, y al mismo tiempo esto puede disminuir el respeto que de ti se tiene. Es igualmente peligroso dejarse llevar por discursos obscenos, chistes vulgares, y cuando te encuentres con tales conversaciones, que no faltan, si la ocasión lo permite, reprende a quien lo inició, o al menos que tu silencio testimonie por el rubor de tu frente y por la severidad de tu rostro que esos modos de conversación no te gustan. 34. Imaginar. Si tu imaginación te presenta la imagen de algo voluptuoso, entonces, como siempre, vigila sobre ti, teme ser de ella cautivo. Que esta voluptuosidad espere y dale dilación. Luego, compara los dos momentos, el del goce y el de impedir que siga, y los reproches que te harás a ti mismo, y opón la satisfacción que te proveen estos dos momentos. Si encuentras que es el tiempo para ti de gozar de tal placer, ten cuidado de que su agrado no te venza y no te dejes seducir por el placer. Oponle cuánto mejor es tener de ti conciencia del logro de la victoria. 35. El saber del otro. Cuando hagas algo, luego de haber reconocido que es tu deber, no evites ser visto haciéndolo, por malo que sea el juicio que el pueblo pueda de ello hacer. Si la acción es mala, evítala, y si no, ¿por qué temes reproches injustos? 36. Operaciones lógicas. Igual que las siguientes proposiciones, es de día, es de noche, tienen gran valor cuando están disjuntas, y ninguno con la operación copulativa. Así también no tiene valor alguno el querer todo para sí sin miramiento por los otros. Cuando entonces comas con otro, recuerda más la calidad de quien te invita que la calidad de lo que se te servirá. Guarda para tu comensal el debido respeto. 37. Lugar. Si tomas cualquier rol superior a tus fuerzas, has procedido torpemente a la vez que desechaste el que habrías representado bien. 38. Ceder. Así como al andar te cuidas de pisar un clavo o torcerte un pie, procura también de igual modo no dañar la parte maestra de ti mismo, la razón que te conduce. Si así observas, en cada acción de la vida nos aplicaremos en ella mayor seguridad. 39. Poseer. La medida de las riquezas para cada uno es el cuerpo, como el pie es la medida del zapato. Si te atienes a esta regla, guardarás siempre la justa medida, pero si no lo tienes en cuenta, pierdes. Rodarás como en un precipicio donde nada te detiene. Sucede lo mismo con el calzado. Si pasas la medida de lo que tu pie requiere, luego tendrás zapatos dorados y luego querrás de diamantes, pues luego de rebasar la medida no hay límites. 40. Mujeres. Al cumplir los 14, las mujeres son llamadas por sus maridos señoras. Ellas entonces
viendo en ello que no se les considera sino para el placer que ellas procuran, no sueñan otra cosa que cargarse de artificios y adornos, poniendo sus esperanzas en baratijas. Nada es más útil y necesario que aplicarse en hacerse entender que no se les honrará y no se les respetará sino por su sabiduría, pudor y modestia. 41. El cuerpo, un signo cierto de un espíritu incapaz, es el de ocuparse mucho tiempo en el cuidado del cuerpo, asimismo como en el ejercicio, la bebida, el comer y en otras necesidades corporales. Estas cosas no deben ser lo principal, sino lo accesorio de nuestra vida, y es preciso hacerlas como al pasar. Toda nuestra aplicación y nuestra atención debe estar puesta en las cosas de nuestro pensamiento. (42) Agraviar. Cuando alguien te maltrate o hable mal de ti, persuádete que él cree a ello estar obligado. No es entonces posible que él se adhiera a lo que a ti te parece, sino a los suyos propios, tal que, si él tiene un parecer erróneo, es sólo quien se hiere, pues sólo él es quien se equivoca. En efecto, si alguien cree falso un silogismo verdadero, no es el silogismo quien sufre, sino quien en su juicio se ha engañado. Si te sirves bien de esta regla, soportarás pacientemente a quienes de ti mal hable, pues a cada injuria no dejarás de decir: él cree tener razón. 43. Las asas del sentido. Cada cosa tiene dos asas, una por la que es llevadera, la otra por la que no lo es. Si tu hermano te hace injusticia, no lo tomes por el lado de la injusticia que él te hace, pues es el asa por donde la cosa no es llevadera. Pero si lo tomas por el otro lado, por el de que él es tu hermano, un hombre que fue criado y alimentado junto a ti, entonces lo tomarás, el asunto, por el buen lado, el que te lo tornará soportable. 44. Absurdo. No es razonar con coherencia decir: soy más rico que tú, por lo tanto soy mejor que tú. Soy más brillante que tú, entonces soy superior a ti. Para razonar más coherentemente es preciso decir: soy más rico que tú, pues mis bienes son mayores que los tuyos. Soy más brillante que tú, pues mis discursos tienen mayor valor que los tuyos, ya que tú no eres ciertamente ni riqueza ni elocución. 45. Interpretar. Si alguien se baña temprano, no dices que hace mal al bañarse tan pronto, sino que él se baña antes de cierta hora. Alguien bebe mucho vino, no dices que él hace mal en beber, sino que él bebe, pues antes de conocer lo que lo hace beber, ¿cómo sabes que hace mal? Así, razonando de este modo, siempre no darás cabida a tus fantasías. 46. Nombrar. No te llames filósofo, ni hables bellas máximas ante los profanos, sino haz lo que tales máximas prescriben. Por ejemplo, en un festín, no digas cómo hay que comer, sino come como hay que hacerlo. Y recuerda que Sócrates rechazó toda ostentación y fastuosidad, tanto que cuando los jóvenes le pedían les recomendara un filósofo,
Él mismo les conducía, sin quejarse, por el poco caso que de él hacían. Si se da la ocasión de hablar de cosas bellas entre profanos, guarda silencio, pues hay el gran peligro de tener que dar cuenta de lo que tú no has digerido. Y cuando alguien te reproche que nada sabes, y tú no te molestes, sábete que comienzas a ser filósofo. Pues no es por cuánta hierba han comido que las ovejas muestran a los pastores su producto, sino luego de que hayan digerido la pasta en su interior, es por la lana y leche que ellas producen. Igual tú, no expongas ante los profanos bellas máximas, sino, si las has bien digerido, hazlas aparecer a través de tus acciones. 47. Ostentar. Si te has acostumbrado a llevar una vida sencilla y a dominar tu cuerpo, no te envanezcas por ello. Y si no bebes sino agua, no andes diciendo a cada momento que tú no bebes sino agua. Si quieres ejercitar la paciencia y la tolerancia, hazlo por y para ti, y no por y para los otros. No muestres tu devoción, y en la sed más ardiente, toma el agua en tu boca, tírala, y no le digas nada a nadie. 48. Diferencia. Actitud y manera de ser del no filósofo. Él no espera nunca de sí mismo su provecho o perjuicio, sino siempre de los otros. Actitud y manera de ser del filósofo. Él no espera sino de sí mismo todo provecho tanto como todo perjuicio. Algunas señales del que progresa en el estudio de la sabiduría. A nadie censura, a nadie alaba, no se queja de nadie y no acusa a nadie, no habla de sí como si él fuera o supiera algo. Cuando encuentra un obstáculo o alguien le impide lo que él desea, no las emprende sino consigo mismo. Si alguien le alaba, él se burla en secreto de su devoto, y si se le reprende, no busca nunca justificarse, sino que, como los convalecientes, él explora y se examina, de temor de turbar e impedir cualquier cosa en ese comienzo de curación, antes de que su salud esté enteramente fortificada. Ha suprimido en sí todo deseo exterior y ha volcado su aversión solo sobre las cosas que, dependiendo de nosotros, están en contra de la naturaleza. Tiene hacia todas las cosas solo movimientos amables y sujetados. Si se le trata de simple e ignorante, no se apena. En una palabra, está siempre en guardia contra sí mismo como contra un hombre que le tiende continuamente trampas y que es su peor enemigo. 49. Practicar. Cuando alguien se jacte de comprender e interpretar los escritos de Crisipo, dice: si Crisipo no hubiera escrito de modo tan complejo, este hombre no tendría entonces nada de lo que pudiera glorificarse. En cuanto a mí, ¿qué es lo que yo deseo? Conocer la naturaleza y seguirla. Busco entonces quién lo ha explicado mejor. Se me dice que Crisipo. Voy a Crisipo, pero no lo entiendo. Busco entonces a alguien que me lo explique. Hasta ahí no hay nada de que vanagloriarse. Cuando haya encontrado un buen intérprete, me faltará aún poner en práctica los preceptos que él me explique, y sólo esto merece estima, pues si me contento con la explicación y admiro a quien la dice, ¿qué soy? Un gramático y no un filósofo, con la diferencia de que, en lugar de a Homero, yo explico a Crisipo. Cuando alguien me diga entonces:
explícame a Crisipo. Tendré más vergüenza y confusión al no poder mostrar mis acciones en conformidad con sus preceptos. 50. Sin prisa pero sin pausa. Mantente firme en la práctica de todas estas máximas y síguelas como la ley que no puedes violar sin impiedad. Y no prestes atención a lo que de ti se habrá de decir, pues esta, siendo una de las cosas que no están en tu poder, no es cosa tuya. 51. Practicar. ¿Hasta cuándo diferirás tú el juzgarte digno de las más grandes cosas y de ponerte en estado de no transgredir los dictados de la razón? Has recibido preceptos a los cuales debes dar tu consentimiento y lo has dado. ¿Qué maestro esperas entonces para encargarle tu bienestar? Ya no eres un niño, sino un hombre hecho. Si te descuidas y emperezas y siempre vas cambiando de propósito, si todos los días dejas para otro día el cuidar de ti mismo, sucederá que ni te darás cuenta de que no haces progreso alguno y perseverarás, sí, pero en tu ignorancia, tanto al vivir como al morir. Desde ahora, entonces, comienza a juzgarte digno de vivir como un hombre y como un hombre que ha hecho ya algún progreso en sabiduría, y que todo lo que te parece bello y bueno sea para ti una ley inviolable. Si se presenta alguna cosa grata o desagradable, honroso o deshonroso, recuerda que ahora es el momento de luchar, que los Juegos Olímpicos se han abierto, que no es tiempo de diferir más y que depende en un solo día y de una sola acción de coraje o de cobardía tu avance o tu pérdida. Es así como Sócrates alcanzó la perfección sirviéndose de todas las cosas para su progreso y no siguiendo sino la razón. Por ti, aun cuando aún no seas como Sócrates, debes vivir como alguien que puede llegar a ser como él. 52. Filosofía. La primera y más importante parte de la filosofía es la que trata de la práctica de los preceptos. Por ejemplo, no mentir. La segunda es la que hace las demostraciones. ¿Por qué es preciso no mentir? La tercera es que la prueba tales demostraciones explicando con precisión en qué consiste una demostración, qué es en efecto demostración, qué consecuencia, qué oposición, qué verdadero, qué falso. Esta tercera parte es necesaria para la segunda y la segunda para la primera, pero la más necesaria de todas y en la que es preciso detenerse y quedarse es en la primera. De ordinario invertimos tal orden, nos detenemos enteramente en la tercera. Todo nuestro trabajo, todo nuestro estudio es para la tercera, en la prueba, y descuidamos absolutamente la primera, que es el uso y la práctica. Así pues, mentimos, pero al punto demostramos que no hay que mentir. 53. Sentencias. Comienza todas las acciones y empresas por esta oración. Guíame, Dios mío, allí a donde tú has destinado que yo debo ir. Te seguiré con todo mi corazón y sin duda alguna, y cuando quiera resistir a tus órdenes, me vuelva malvado e impío, quiero, a pesar de mí, seguirte. Dite enseguida, aquel que se acomoda como es preciso a la necesidad es sabio y hábil en el conocimiento de las cosas divinas. En tercer lugar, di, pasemos con coraje por ahí, pues es por ahí que Dios nos conduce y nos llama. Los malvados pueden matarme, pero no perjudicarme.
sobre Epicteto. Epicteto nació en 50 de Cristo en Hierápolis, poblada y rica ciudad de la Frigia meridional, provincia del Imperio Romano. Llevado de niño a Roma como esclavo, estuvo al servicio de Epafrodito, un liberto secretario de Nerón. Tal fue Nerón, comenta Quevedo, que en su tiempo ser esclavo en Roma no era nota, sino ser ciudadano, pues era esclavo en la República, que era esclava. Todos lo eran. El emperador de sus vicios, la República del emperador, Epicteto de Epafrodito. Oh, alto blasón de la filosofía, que cuando el César era esclavo y la República cautiva, solo el esclavo era libre. Las relaciones con su amo no eran muy gratas, pues se cuenta que Epafrodito se divirtió una vez retorciéndole a Epicteto una pierna con un instrumento de tortura, mientras Epicteto se limitaba a advertirle que se la iba a romper, y luego, cuando eso sucedió, a exclamar por todo reproche: «Ya te dije que me la romperías». Seguramente, dice el traductor de una de las versiones desde el griego al castellano, José Manuel García de la Mora, era sólo un modo de expresar el lema de Epicteto: resiste y abstente de pasiones, afectos y opiniones. La cojera que padeció se debió al reuma. A Epicteto, siendo esclavo, se le permitió asistir a las clases que diera el estoico Musonio Rufo en el año 70 de Cristo, en la urbe. El estoicismo en la época era el modo de oponerse a ambos, ciudadanos y esclavos, a la tiranía de los césares. En las religiones llegadas de Oriente, la cristiana, por ejemplo, abundan elementos estoicos. San Pablo, antes de su conversión llamado Saulo, por ejemplo, formado y nacido en Tarso de Cilicia, sabía de la Estoa. Esta orientación del pensamiento fue fundada por Zenón, quien naciera en Sitio de Chipre. Menciona José Manuel que doctrinas como las que todos los hombres son hermanos, descendientes o hijos de Dios, que llevan en sí una chispa de la divinidad, que todos son, por tanto, de la misma dignidad y estirpe, sin ninguna diferencia natural entre libres y esclavos, que todos deben aspirar a la mayor justicia en sus acciones, que el mundo entero es la universal y pasajera patria, entre otras, debían de parecerles muy adversas y subversivas a los endiosados déspotas imperiales, a los Calígulas y Nerones. Incluso Vespasiano, que era relativamente tolerante, expulsó de Roma a cínicos, esclavos y plebe, estoicos y estoicos, así llamados los estoicos de las clases elevadas. Fue en el año 71 de Cristo. El terrorista Domiciano el Cruel expulsó y persiguió a cristianos y a filósofos. En el año 93, Epicteto era ya liberto, vestía los atuendos de filósofo como su maestro Rufo y empezó a profesar públicamente el estoicismo. Fue desterrado de Italia como sus colegas. Se estableció en la floreciente Nicópolis, ciudad de Epiro fundada por Augusto en la ribera del Golfo de Ambracia para conmemorar la victoria de Accio, donde abrió una escuela pública y vivió durante más de 40 años. Dejó de vivir en soledad cuando recogió a un niño abandonado y contrató a una mujer para que lo cuidara. Cuando Arriano, uno de sus discípulos, quien hubiese tomado notas para sí de las palabras del maestro, publicó el Enquiridión, probablemente Epicteto ya había muerto.